Desde el siglo XV hasta el siglo XX, el Imperio Español controló una vasta red de territorios que se extendió por siglos, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Fue, sin ninguna duda, uno de los imperios más grandes y fascinantes de todos los tiempos. Voy a intentar contarte todo acerca del Imperio Español en unos pocos minutos, pero te garantizo que esta historia da para mucho. Todo comienza en 1492 con el descubrimiento de América liderado por los Reyes Católicos. Desde ese momento, España inicia una increíble expansión que abarca desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Sudamérica y pasa por Centroamérica, el Caribe e incluso Alaska. Estos territorios primero se organizan bajo la Corona de Castilla y luego como reinos de la Corona Española, con virreinatos como el de Nueva España o el de Perú. Pero la expansión no se detiene ahí. A finales del siglo XVI, España cruza el Pacífico y conquista territorios en Asia, Filipinas, Guam y las Islas Marianas, que dependen directamente del Virreinato de Nueva España. Más tarde, el Virreinato del Perú se divide para crear Nueva Granada y Río de la Plata. En Europa, el imperio abarcaba desde los Países Bajos hasta Italia, con reinos como Nápoles y Sicilia, además de otras regiones en Francia y más allá. En África, España comenzó con las Islas Canarias en 1402 y después consolidó enclaves en el Sáhara Occidental y el Golfo de Guinea. El resultado, un imperio que llegó a cubrir entre 14 y 20 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la séptima parte del planeta. Pero la idea de un imperio en la península ibérica comenzó bastante antes de lo que probablemente imagines. En el siglo IX, el rey Alfonso III de Asturias ya se proclamaba como emperador de toda Hispania. En el año 1867 adoptó este título y lo usó de distintas formas en los años siguientes, marcando un precedente que continuaron algunos de sus descendientes. Avancemos ahora al siglo XV. Aquí los reinos peninsulares tenían estrategias muy distintas. Por un lado, Navarra buscaba aliarse con Francia, limitada por la expansión de Castilla y Aragón. Por otro lado, Castilla y Aragón seguían el Tratado de Almizra, que definía sus zonas de reconquista. Castilla se enfocaba en terminar la reconquista y evitar incursiones musulmanas, y para ello no solo planeaba la toma del reino nazarí de Granada, sino también aseguraba plazas estratégicas en el norte de África. Sin embargo, no todo fue conquista. Castilla también enfrentó una guerra civil, con dos facciones disputando el trono tras la muerte de Enrique IV, los seguidores de Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja. Por su parte, la corona de Aragón tuvo un enfoque muy claro, el Mediterráneo central y oriental. Gracias a la herencia de Constanza II de Hohenstaufen, Aragón incorporó Sicilia y con el respaldo del papado sumaron Cerdeña y establecieron una poderosísima influencia en los Balcanes, conquistando territorios griegos como los ducados de Atenas y Neopatria, con la ayuda de los almogávares. A finales de la Edad Media, Aragón enfrentó problemas de sucesión tras la muerte de Martín el Humano. La crisis fue resuelta pacíficamente con el compromiso de Caspe, donde Fernando de Antequera, de la dinastía Trastámara, fue elegido rey. Este momento fue crucial, ya que abrió el camino para la unión de las coronas de Castilla y Aragón con el matrimonio de Isabel y Fernando. Y así, casándose en secreto en 1469, los reyes católicos consiguieron al fin unir la corona de Castilla y la de Aragón, y fue el inicio de una monarquía que buscaba unificar el territorio y expandir su poder. En 1492 era vital para ellos acceder a las riquezas de Oriente, especialmente las especias y la seda. Pero había un problema. Las rutas terrestres estaban bloqueadas por los otomanos y monopolizadas por comerciantes genoveses y venecianos. Los portugueses, más adelantados en su reconquista, iniciaron expediciones hacia África, buscando oro y riquezas. Más tarde, intentaron circunnavegar el continente para abrir una ruta hacia las Indias Orientales, sentando así las bases de su imperio marítimo. Mientras tanto, y tras completar la reconquista, los reyes católicos financiaron a Cristóbal Colón. Con la esperanza de llegar a Japón, China y la India navegando hacia el oeste, Colón encontró algo muy inesperado: el Nuevo Mundo. Este descubrimiento desató tensiones con Portugal, pero en 1494 el Tratado de Tordesillas, mediado por el Papa Alejandro VI, trazó una línea imaginaria en el Atlántico. Las tierras al oeste serían de España y las del este de Portugal. Así, España reclamó América, mientras que Portugal conservó Brasil y sus rutas hacia Asia. Pero la exploración no se detuvo. Desde la Española, los conquistadores avanzaron en todas las direcciones. Juan Ponce de León tomó el actual Puerto Rico. Diego Velázquez conquistó la actual Cuba. Alonso de Ojeda recorrió las costas de Venezuela y Centroamérica. Diego de Nicuesa ocupó Nicaragua y Costa Rica. Y Vasco Núñez de Balboa llegó a Panamá y avistó el Océano Pacífico, el famoso Mar del Sur que luego tomaría el nombre de la corona. En el escenario europeo, los reyes católicos heredaron una política mediterránea de Aragón, enfrentándose a Francia por el control de Nápoles. Allí, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, revolucionó completamente la estrategia militar, sentando las bases de los famosos tercios. Tras la muerte de Isabel en 1504, Fernando intensificó su expansión. En 1512 conquistó Navarra, consolidando el dominio en el norte. Pero su ambición no terminó ahí. En el norte de África conquistó Melilla,
Mazalquivir y otras plazas, buscando frenar la piratería y consolidar rutas comerciales. Isabel dejó muy claro en su testamento que la reconquista debía continuar más allá del estrecho. Con la muerte de Fernando, el trono pasó a su nieto, Carlos. Aunque lideró campañas en África, su enfoque estaba en Europa, teniendo conflictos religiosos y territoriales. Su visión, más imperial que estratégica, marcó el rumbo de España como una potencia europea. Carlos I heredó un vasto imperio gracias a las uniones dinásticas de sus abuelos, los reyes católicos. Este imperio incluyó Castilla, con su expansión americana, Aragón, con posesiones mediterráneas como Austria, los Países Bajos y el Franco Condado, así como el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su reinado luchó contra la reforma protestante, la expansión otomana y la hegemonía francesa, consolidando su poder en Europa, aunque enfrentó rebeliones como la de los comuneros en Castilla. Las riquezas americanas, especialmente el oro y la plata, financiaron las guerras europeas de los Habsburgo, pero también provocaron inflación y dependencias económicas. Bajo el reinado de Felipe II, su hijo, el Imperio español alcanzó su máximo apogeo, consolidando su control en Asia, América y la península ibérica. La conquista del Nuevo Mundo, liderada por figuras tan célebres como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, se consiguió no solo al valor de estos hombres, sino también a la unión de varios pueblos indígenas que se aliaron con los españoles. En América se fundaron universidades, ciudades y virreinatos, y se tuvo muy en cuenta el bienestar de los indígenas, y surgieron debates sobre la protección de estos, lo que dio lugar a reformas como las leyes nuevas. Por su parte, en Europa, la política expansiva española, liderada por Carlos y Felipe, buscó mantener la hegemonía católica y frenar a Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. Triunfos como la Batalla de Lepanto marcaron el poderío naval español, aunque el coste de mantener el imperio llevó a bancarrotas y a una gradual pérdida de influencia en el siglo XVII. A pesar de ello, España lideró una época de expansión territorial y cultural sin precedentes, y el Imperio español, aunque debilitado, continuaba siendo formidable en su época, capaz de enfrentarse a Inglaterra, Francia y los Países Bajos simultáneamente. Llegamos así al reinado de Felipe III, que buscó aliviar tensiones internacionales con acuerdos como la Paz de Vervins en 1598 o la Tregua de los 12 años en 1609. Sin embargo, la expulsión de los moriscos entre 1611 y 1614 perjudicó gravemente a la economía, mientras que los enemigos del imperio crecían en Europa. En 1618, España se involucró en la Guerra de los 30 años, apoyando a los Habsburgo austriacos. Felipe IV continuó enfrentando múltiples frentes, incluidos la Guerra de los Países Bajos y la creciente amenaza francesa liderada por Richelieu. Aunque el general Spínola logró victorias notables como la captura de Breda, la economía española sufrió grandes reveses. A nivel interno, España enfrentó rebeliones como la de Cataluña y la independencia de Portugal en 1640. La Paz de Westfalia de 1648 puso fin a la Guerra de los 30 años, pero España tuvo que reconocer la independencia de las Provincias Unidas. La guerra con Francia continuó hasta la Paz de los Pirineos en 1659, que significó pérdidas territoriales significativas. Llegamos así al reinado de Carlos II, marcado por problemas de salud que reflejaron el agotamiento del imperio. Sin embargo, su testamento en 1700, tras morir sin descendencia, designó como sucesor a Felipe de Anjou. Marcó así el inicio de la Guerra de la Sucesión Española, cerrando un capítulo crítico en la historia de España. Tras la guerra, Felipe V de Borbón llega al trono de España y no es recibido precisamente con mucho entusiasmo. Su personalidad retraída y su apego a los deseos de su confesor fueron criticados bastante por los cortesanos. Sin embargo, Felipe aspiraba a ser un buen monarca, y aunque enfrentó barreras culturales como no hablar español al inicio de su reinado, fue guiado por el consejo de su abuelo, Luis XIV, y decidió comprometerse plenamente con España y con los españoles. Después de la guerra, España sufrió importantes pérdidas territoriales. Con el Tratado de Utrecht, Felipe V consolidó su reinado, renunciando al trono francés y cediendo varios territorios europeos, aunque mantuvo el imperio ultramarino. Este tratado también marcó el inicio de reformas profundas en España, incluyendo los decretos de nueva planta que unificaron el territorio bajo un modelo centralizado. Felipe V introdujo ideas mercantilistas y modernizó la administración con medidas como la creación de secretarías de Estado y la reorganización militar. Estas reformas fortalecieron el comercio y la economía, especialmente en América, y durante su reinado España recuperó territorios perdidos y logró victorias significativas, como la defensa de Cartagena de Indias en 1741, que consolidó su supremacía naval. Y así es como el Imperio Español del siglo XVIII se estableció como una potencia en el escenario geopolítico, distanciándose de su interior estatus de superpotencia. Su vasto territorio en las Indias le otorgaba una considerable relevancia a nivel global, aunque en Europa naciones como Francia, Inglaterra y Austria dominaban el poder. A pesar de esto, España mantenía la flota más poderosa del mundo y su moneda seguía siendo una de las más estables. Tras la invasión de España por parte de las fuerzas napoleónicas en 1808, empieza la Gran Independencia, con un levantamiento contra la ocupación de Napoleón y la instauración de su hermano José Bonaparte en el trono. Las Cortes de Cádiz proclamaron la soberanía de Fernando VII y crearon la Constitución de 1812.
Las juntas americanas, al no reconocer a Fernando VII, proclamaron la independencia y con la ayuda británica, los insurgentes lucharon contra el gobierno español en una especie de guerra civil. A partir de 1821 se empezaron a consolidar los nuevos estados independientes mediante la firma de tratados de paz. La guerra hispano-estadounidense, de 1898 tras el hundimiento del acorazado Maine, resultó en la derrota española. El Tratado de París cedió Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. Los últimos territorios en Oceanía fueron vendidos a Alemania en 1899, marcando el desastre del 98. Llegamos así al siglo XX y podríamos considerar que el fin del imperio llega aquí, cuando España entrega Sidi Ifni a Marruecos y cuando en 1976 abandona el Sáhara español tras el Acuerdo de Madrid, marcando el fin de su control sobre esta rica región. Estos eventos reflejaron una transición hacia una nueva realidad política para España, con un legado imperial a sus espaldas. No obstante, las aventuras, batallas, tramas políticas y estrategias que tuvieron lugar durante la época del Imperio Español son realmente dignas de admiración, y en este canal nos encargaremos de contároslas con todo lujo de detalles. Si os ha gustado, suscribíos y estad muy atentos, porque pronto subiremos nuevos vídeos.